El objetivo es presentar, como comentabas, Mónica, bueno, el informe de indicadores de la estrategia de educación para la transformación social. Bien. Noemí, perdona. A ver, bueno, entonces para comenzar, este es el resumen ejecutivo que tenemos, hemos hecho un documento completo. Lo que os voy a presentar ahora pues, son los principales elementos que hemos extraído de lo que ha sido todo este proceso. Como veremos, trabajaremos en los diferentes apartados, la presentación del informe, luego cómo ha ido el proceso de construcción de indicadores, que como ha dicho Noemí, ha sido un proceso compartido, lógicamente, entre Qualitate y lo que habéis sido las diferentes entidades que habéis participado en este trabajo. Un segundo capítulo de condicionantes del proceso, importante también para saber cuáles han sido los frenos y los motores, ¿no?, con los que hemos contado en este desarrollo. Y luego el capítulo 3, que es el capítulo más extenso, sin duda. Es el que se ha trabajado para recoger, en base a los 16 cambios y a los 4 ejes, lo que han sido los avances y los indicadores que permitirían medir estos desarrollos, ¿no?, de cada uno de estos cambios. El capítulo 4 es bueno, yo creo que un prototipo de línea base de indicadores, tanto cuantitativa como cualitativa, ya que nos parecía importante, ¿no?, que hemos detectado o hemos hecho un proceso doble, que también es complementario en sí, no solo indicadores más numéricos, sino también un análisis, una valoración, una interpretación que a nivel cualitativo hemos hecho desde Qualitate a través de las evidencias que nos habéis trasladado las diferentes entidades. Luego, bueno, unas notas sobre los checklists, que realmente, fundamentalmente, es lo que serían los ajustes a la herramienta que hemos utilizado, ¿vale?, que han sido esos checklists de valoración y de recogida de datos, pero bueno, hemos visto que en el proceso era necesario adaptarlos, con lo cual lo que haremos al final de ese proceso también es entregar este bloque. Y luego no aparecen aquí dos elementos, dos anexos en este resumen ejecutivo. Uno, estaríamos hablando de los indicadores que hemos planteado con la integración desde la perspectiva de género. No los tenemos aquí, pero sí en el documento completo que recibiréis hoy, pues está esa información. Luego ya lo meteríamos aquí. Y también bueno, un cuadro final con todo el listado de indicadores, ¿vale? Que eso tampoco tenemos aquí, pero estaría en el documento Word completo. Bueno, después de esta presentación, ¿qué tenemos? Bueno, lo que eran primero los objetivos del proceso, ¿no? Cuando arrancamos esto, comentaba Noemí, ¿no? Pues empezamos hace, en nuestro caso, estuvisteis la valoración de las propuestas pues en estas mismas fechas en verano. Nosotros empezamos el mes de septiembre, octubre, ¿no?, en este trabajo para bueno, obtener indicadores como se planteaba de los 16 cambios. Es verdad que además de este gran objetivo, el propio proceso bueno, nos ha llevado también a conseguir otros elementos que también se planteaban, ¿no? Primero, bueno, tener una foto de la propia realidad cualitativa, en muchos casos interpretativa o recogida a través de las evidencias que hemos recogido, pues tener el trabajo que se ha desarrollado, construir esos indicadores de los cambios, pero no solo los propios indicadores, sino que yo creo que había un trabajo muy importante de la definición de los cambios, ¿no?, como luego veremos. Realmente saber qué se quería hacer con cada uno de esos cambios, quiénes participaban, cuáles eran sus objetivos. Antes de empezar a medir hay que saber qué es lo que pretendíamos. Diseñar unas herramientas de medición para pilotarlas ahora y tenerlas para el futuro. Ya sabes, se plantean, ¿no?, diferentes momentos de evaluación de la propia estrategia, no todos los años, pero sí pues cada 4 o 5 años hacer un proceso de seguimiento, con lo cual tenemos una herramienta ya bastante estandarizada. Luego, recoger buenas prácticas, ¿no?, que también yo creo que ha sido uno de los elementos clave de este proceso. No solo estábamos cuantificando, sino recogiendo desde vuestras experiencias aquellos momentos, aquellas prácticas, bueno, trabajos que os habían parecido que habían aportado mayor valor, y eso pudiese servir para el aprendizaje de otras entidades, pues genial. Y eso hemos intentado recoger en este documento. Y bueno, lo que decíamos, orientar esa evaluación intermedia y final. Con lo cual, lo que vemos, yo creo que es algo que hay que agradecer, ha sido también el componente participativo, sin duda. Es decir, ha habido diferentes momentos de trabajo en los que, bueno, las entidades de Avian habéis participado y habéis aportado vuestra visión y vuestra información, ¿no?, para este trabajo, lo cual ha sido fundamental. Y bueno, y hay que tener en cuenta pues, que bueno, el trabajo
este es un primer punto de partida y a partir de aquí pues habrá que seguir, ¿no?, dando pasos para poder bueno, ajustar y trabajar en esta definición de este sistema de indicadores y de este modelo de medición. Bueno, la estructura ya la hemos comentado. ¿Cómo fue el proceso de construcción? ¿Cómo ha sido, ¿no?, el proceso de construcción de indicadores? Bueno, yo creo que lo que comentábamos es un elemento o tiene un carácter instrumental, ¿no? O sea, instrumental, ahí piloto, experimental y piloto, de alguna manera. No ha sido la primera vez que nos acercábamos a una estrategia, como es Avian 2030, donde, bueno, de una manera muy resumida se definían 16 cambios en 8 compromisos, pero no es una planificación al uso, ¿no?, como igual las que se manejan en otros espacios, sino es una estrategia más transversal, más genérica, donde, claro, necesitamos en un primer momento, pues como veis ahí, conceptualizar, ¿no?, realmente lo que decíamos. Bueno, estos cambios que son. Una vez que sepamos qué pretenden, podremos plantearnos qué tenemos que medir y para eso elaboramos unos checklists de cambio, ¿no? Es decir, bueno, tenemos aquí una herramienta con la que medir. Luego el proceso de recogida, que yo creo que ha sido uno de los elementos, el campo ha sido uno de los elementos que quizás también más tiempo nos ha llevado, ¿no?, el poder recoger toda esta información. Y luego analizar los resultados, que ha sido un poco la parte final, este último mes, mes y medio, donde hemos estado trabajando en ese análisis. Y luego ya el cierre final con el ajuste de los checklists para tener esa herramienta a futuro y hacer seguimientos y contraste, como puede ser la reunión de hoy. Conceptualizábamos los cambios, ¿no?, en ese primer momento. Aquí había una herramienta, ¿no?, lo que se denominó las fichas de cambio. 16 fichas que contenían diferentes elementos para saber los objetivos de ese cambio, en qué momento se encontraba ese cambio actualmente, qué agentes debieran de participar en el desarrollo de ese cambio, qué posibles indicadores empezábamos a intuir que podrían resultar interesantes. Bueno, esto nos permitió tener un primer análisis y estas fichas de cambio, pues tanto con la agencia como con las entidades, pues se pudieron testear para ver si realmente estaba enfocado primero qué se quería hacer o qué era cada uno de esos 16 cambios. Luego pasamos a lo que sería la herramienta de medición realmente de los cambios. Y aquí también nos encontramos con que la propia estrategia Avian no contaba con un sistema predefinido de indicadores, ¿no? Y que la única información, vamos a decir, que teníamos sobre este ámbito de trabajo era el portal de cooperación pública vasca, que la verdad que eso es una herramienta muy, muy útil y que, bueno, no todos los ámbitos, no lo sé, de trabajo a nivel de políticas públicas cuentan con herramientas de este tipo donde se vuelcan, desde las diferentes instituciones, vuelcan sus avances, sus datos. Con lo cual, bueno, algo teníamos que era este portal, pero como tal no siempre o no encajaba directamente con los cambios de Avian. Entonces, ¿qué planteamos aquí? Bueno, dos objetivos, ¿no? Primero, conocer con estas fichas, lo que cada agente había realizado, avances, realmente qué se había conseguido en cada uno de estos cambios, para tener esa línea base, ¿no?, ese punto de partida. Luego, indicadores de medición, ¿no?, más cuantificables para ver a futuro cómo poder, algunos igual teníamos datos, otros no, cómo poder trabajar. Luego, los ítems, vamos a decir que se trasladaron en estos checklists, estos modelos, pasaron por un primer proceso de pilotaje. No nos queríamos acercar a enviar al público objetivo, que en este caso eran las entidades de Avian, lo que era todo los checklists sin haberlos testeado, sin haber probado, ¿vale? Entonces, como veis ahí, pues se hizo una labor de testeo con diferentes entidades, algunas internas, otras, o sea, de la propia Avian, adheridas y otras externas. Estuvo Alboan, el Ayuntamiento de Donosti, el Colegio de Jesuitas de Durango, algunos estáis aquí, la Diputación Foral de Álava, la propia Lankidecha, la agencia y Zabalqueta, ¿vale?, para testear este trabajo. Luego, el planteamiento, ¿no?, como decía, estuvimos 2-3 meses recogiendo información, ¿no?, durante prácticamente la primavera de este año, recogiendo realmente cuáles eran los grandes datos y los grandes avances que se habían recogido. Aquí, ¿qué hacíamos? Primero, ver la disponibilidad de información, ¿no?, de los cambios, porque de no todos los cambios había una información precisa.
Luego también hemos recogido datos sobre las dificultades y facilidades, la parte de los frenos y los motores, un poco de este proceso, y luego ver, bueno, también las diferencias que había entre las tipologías de agentes y cómo podíamos trabajar en adaptar estos checklists a las diferentes necesidades. A nivel metodológico, sí es destacable un poco que el primer proceso fue un trabajo con los checklists y que luego se facilitaron unas entrevistas, reuniones para la recogida de información, ¿no? En algunos casos para facilitar el poder participar. Yo creo que fue una herramienta en la que, bueno, algunos de vosotros habéis participado y demás, y que yo creo que han aportado mucho valor a esta recogida. Y después del proceso se han recogido datos de 12 entidades, las que tenéis aquí, lo cual supone de estas 12, realmente 10 pertenecen estaban adheridas a BIAN, lo cual supondría que han participado el 63%. Y luego se han sumado Sabalqueta y Alboan, aún no estando adheridas, pues que sí que han aportado sus datos y su visión al proyecto. Y finalmente, luego tendríamos el análisis de los resultados, que, bueno, veremos un poco cuáles han sido el trabajo que hemos desarrollado. Luego el ajuste de los checklists para futuro, esta herramienta que hemos comentado, y lo que sería el contraste con reuniones como la del grupo de seguimiento de BIAN, como el grupo de hoy. Perfecto. Vale. Bueno, los condicionantes del proceso. Si nos parecía entrar antes de los resultados, ver realmente, bueno, qué nos ha facilitado y qué nos ha obstaculizado. Realmente, como veremos, realmente ha habido más elementos quizás de freno, como suele ser siempre en todos los procesos y demás, pues solemos encontrarnos con estas dificultades en algunos momentos. Pero bueno, yo creo que empezando por la parte positiva, yo creo que, bueno, ha existido una voluntad de la necesidad de generar indicadores comunes. Yo creo que nos lo contabais en las entrevistas, sobre todo, ¿no? La importancia de tener un marco común de evaluación y de indicadores compartidos, ya que tenemos esta estrategia, poder realmente, bueno, aprovecharla y estructurarla en base a esos indicadores. Luego, la importancia también en, bueno, en esa parte de poder compartir también las propias actuaciones bueno, impulsar esa parte de la coherencia de políticas públicas entre las diferentes administraciones, que es fundamental, ¿no? Que al menos tengamos unos objetivos y unos planteamientos, ¿no? De enfoque, al menos lo más compartidos posibles. Yo creo que también otro elemento que ha facilitado ha sido vuestra sinceridad y la transparencia con la que nos habéis contado lo que hacéis, lo que no hacéis, lo que creéis que tenéis un punto fuerte, lo que son puntos débiles. Yo creo que eso ayuda. Esa sinceridad facilita el tener una información real y luego poder tomar decisiones sobre ella. Luego, pues bueno, otros elementos, no sé, pues ya veis la visión de la propia metodología evaluadora o la motivación para participar, que ha sido alta. Yo diría que, bueno, tener un 63%, es verdad que nos ha faltado gente, pero bueno, 12 entidades que habéis participado en un proceso que también era costoso en tiempo, ya nos lo habéis reconocido, y complejo en tiempo y complejo en las propias herramientas, como luego veremos. Con lo cual yo creo que el dato es positivo. Los frenos. Ya veis aquí diferentes tipos de la dificultad relacionadas con las condiciones de las entidades participantes. Bueno, en ocasiones, pues bueno, que los presupuestos, como comentáis, son limitados. Y en este caso ya no solo para la ejecución, ¿no? En muchas ocasiones, sino para la evaluación. Quizás este es un elemento importante, ¿no? Porque este modelo, este trabajo se centra en procesos de evaluación. Y claro, al no existir realmente pues, presupuestos destinados específicamente, pues no siempre o no en demasiadas ocasiones se pueden recoger datos sobre lo obtenido o sobre cómo están funcionando estos desarrollos. Luego la parte de los recursos humanos también, pues que muchas veces es complicado para poder, no hay suficientes en las entidades para poder gestionar todas las tareas. Elementos como que los cuadros de mando de indicadores de PTS no son herramientas que se suelen utilizar habitualmente, lo cual es también complicado, o la propia rotación del personal, ¿no? Que, bueno, no siempre hemos podido contactar, yo creo, con la persona, pues que igual tenía una mayor trayectoria, tenía más información, pues esto también es algo pues, que lógicamente afecta a estos procesos de recogida de información. Luego, dificultades relacionadas con la propia configuración de la herramienta. Nos lo habéis contado, yo creo que prácticamente todas las entidades.
Ya no solo por la parte de ausencia de definiciones y objetivos, sino sobre todo también por la parte de, en ocasiones, de comprender la terminología, en otros momentos porque realmente es un modelo evaluador o las fichas eran muy complejas, se considera un modelo de evaluación avanzado y quizás hemos tenido que ir hacia modelos más sencillos, más de, bueno, más de pilotaje inicial en algunos momentos y sin duda de lo que fueron las fichas iniciales a las que entregaremos al final como modelo, vamos a decir, de, bueno, checklist, la herramienta, pues se ha simplificado aún así. Seguramente haya que continuar en ese proceso de ajuste de simplificación. Entonces, bueno, y luego otros elementos de dificultad relacionados con la configuración del propio Avian 2030, ¿no? Que eso también nos ha ayudado a la configuración de lo que son los checklists. Había cambios que se consideraban similares entre sí, ¿no? Y eso luego lo podemos ver en cada una de las fichas, donde se solapaban y eso generaba pues, que a veces teníamos información pues, que estaba de alguna manera repetida, ¿no? Luego que, bueno, que la adhesión a Avian 2030 conllevaba una serie de compromisos generales, pero no específicos en forma de acciones. Claro, no se determinaban de alguna manera qué labores o qué tareas hacía cada uno de los agentes, con lo cual eso también pues, ha afectado ahora a la hora de recoger la información. No existía un planteamiento previo de trabajo. Y luego que los marcos temporales de Avian 2030 y las planificaciones de cada institución, pues no siempre cuadran, no siempre, o sea, son distintos y eso también pues afecta en muchos casos a la hora de poder recoger la información. Y como comentábamos, Noemí, antes, sí me parece interesante quizás no dejar para el final el proceso, aunque sí haremos una reflexión final un poco de lo que ha sido toda el trabajo desarrollado, pero sí poder parar en cada capítulo, ¿no? Para poder valorar o qué os parece un poco lo que habéis visto hasta ahora. Entonces, esta parte de los condicionantes, frenos, poco no sé cómo creéis que se podrían superar o cuáles creéis que han sido las claves, los fundamentales que hemos, bueno, sufrido durante este momento y qué podréis aportar desde vuestras entidades un poco para superar estos frenos. Empiezo yo con una duda, Diego, ¿vale? Por si puedes aclarar y así. Vale. Se hablaba que lo de los marcos temporales de Avian no coinciden con las planificaciones y así, pero bueno, yo entiendo que lo bueno que tiene Avian es que tiene como mucho marco temporal, ¿no? Es hasta el 2030, entonces cada uno, o sea, la idea inicial era eso, que cada uno pudiera adecuar su planificación también un poco hasta el 2030, ¿no? Entonces, no sé si eso es, o sea, cómo se vive esa dificultad, porque nosotras, por ejemplo, dentro de la agencia sí valoramos el establecer como algunos planes de trabajo y así, pero que eran 3 diferentes y hemos puesto los ritmos que nosotras hemos considerado en cierta medida o que veníamos utilizando, ¿no? Pero sí nos encajaban un poco con la programación de Avian, que es el 2030, en definitiva, ¿no? Sí, a Entonces, ver. no sé si alguien ha aportado eso y puede contrastar o así, o si se ve como, o sea, yo esa dificultad no la veo tan grande, entonces por eso la podría transformar en esa línea, ¿eh? Vale, sí, sí es cierto, desde esa visión general no generaba las dificultades. Normalmente un poco en este proceso de recogida sí que, recordáis, tuvimos que enfocar de alguna manera sobre qué planificaciones estamos revisando, ¿no? Porque el marco era muy amplio, entonces revisar todas las prácticas desde ese periodo pues era complejo, ¿no? Entonces quizás va más por esa necesidad de acotar, que ya lo hicimos en su momento, pues poder acotar realmente qué estamos analizando en este sentido. Pero bueno, el tener un marco temporal amplio siempre va a facilitar que todo lo que se desarrolla pueda tener encaje. Vale, porque ahí cara al la próxima evaluación que pudiéramos hacer, la intermedia, digo que no, o sea, entiendo que entre las entidades adheridas a Avian podemos marcar qué tiempos nos resultan más interesantes. Es verdad que este año hemos dicho, pues los 2 últimos años porque nos resultaba más fácil para recoger información, no por otra cosa. Pero bueno, eso sí que se puede adaptar o lo podemos consensuar desde ya, ¿no? Sí, habría que acotar, si la siguiente es en 2025, ¿no? Creo que se planteaba, pues bueno, acotar realmente sobre qué contenido se va a desarrollar el proceso. ¿No os animáis nadie más a comentar algo sobre lo que ha sido, aunque sea la experiencia? Yo creo que ya nos lo habéis contado, de primera mano. Seguir con el fuego igual.
y aportar algo. O sea, yo creo que no sé si condicionante, pero sin conocer los resultados que nos vas a exponer, pero sí, sí quizás limitantes, ¿no? Que no tanto de la evaluación, pero que tiene que ver con la evaluación y es un poco la naturaleza del ámbito de trabajo en cada una de las entidades. O sea, la heterogeneidad que tiene el ámbito de la educación para la transformación social como línea de trabajo en las distintas organizaciones. A mí me resultaba difícil interpretar los checklists y tal, porque uno, ya te confesaba, Euskal Fondoa no tiene como línea prioritaria de trabajo, no tiene experiencia, bueno, tiene experiencias, pero no tiene recursos, no tiene definida muy clara la línea de una línea clara específica de trabajo en educación para la transformación social. Es un poco responde también a la heterogeneidad de las organizaciones que participan de Avian. Digo, la naturaleza de las organizaciones, ¿no? Unos más centrados en ámbitos que pueden estar relacionados con educación para la transformación social o que tienen recursos, planificación para educación para la transformación social y otros que no lo tenemos. Y otro punto que me parece una limitante también en educación para la transformación social y también en la estrategia Avian es un poco la apropiación de la propia estrategia por todas y cada una de las organizaciones. O sea, hay niveles distintos de apropiación de lo que Avian supone, puede suponer, de lo que puede aportar al conjunto, de lo que pueda aportar a cada una de las organizaciones. Yo creo que esa distinta nivel de apropiación o puesta en valor de lo que puede significar Avian, es otra de las limitantes, que igual luego lo abordas y nos das pistas y ya aprovecho para felicitaros. Os lo dije aquel día, o sea, no sé cómo lo hacéis, porque para mí es como estar delante de un cuadro abstracto y de repente alguien te empieza a explicar de qué va cada pincelada, ¿no? Entonces, uno, os lo agradezco y dos, os felicito. Gracias, Juanma. Yo ahí por transformar la aportación de Juanma también como en una propuesta que nos podríamos hacer como entidades adheridas y así, es que yo creo que no todas las entidades aportamos a todos los cambios, ni tenemos por qué y tal, pero que cada una, o sea, un primer trabajo previo, ya cara a la siguiente evaluación, podría ser identificar a qué cambios le quiero dar impulso yo y cómo los voy a medir. Pero tampoco, es verdad que en abordar los 16 de golpe y así se nos ha hecho mucho, ¿no? Pero es verdad que pues una entidad como Euskal Fondoa igual le da más a algunas acciones más de sensibilización y prioriza como este cambio que quiere aportar y sería, bueno, pues identificar a qué cambios por lo que estoy haciendo o por lo que quiero hacer en adelante, pues le quiero dar y desde ahí medirlo, ¿no? Sí. ¿Bernardo? Sí, a ver, un poco al hilo de lo que estáis comentando, yo creo que igual es importante que nos recordemos que una evaluación no es un fin en sí mismo, sino que tiene que ser un medio que nos ayude a seguir implementando la estrategia, seguir desplegando una estrategia, que además en este caso es una estrategia a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se me ocurre una sugerencia. Cuando hemos hecho el proceso de identificación de los indicadores y hacer una primera línea de base, creo que es un muy buen momento para revisar la propia estrategia y quizás hacer un poco en la línea de lo que justo Marlene acababa de comentar, pero ya no solo a nivel de cada entidad, sino del conjunto de las entidades adheridas, hacer una revisión de las formulaciones. Como ha comentado Diego, quizás algunas de las formulaciones, pues ahora que hemos hecho un pasito más allá, que es medir y concretar esas formulaciones, pues igual merece la pena revisarlas o incluso en algún momento a lo mejor hay cambios que se pueden fusionar. Y luego también el focalizar, es decir, la simplificación de la herramienta de medición no solo debe de partir de la parte técnica de esa herramienta, sino de que esa herramienta sea útil para una estrategia que sea manejable. Es decir, lo importante es la gestión que viene a partir de las informaciones de la evaluación. Entonces, si por ejemplo ahora veis con este primer mapeo que de los 16 cambios igual se está trabajando bastante en 8 o en 10, pues igual un paso, digamos, que se podría tomar ya es
bueno, vamos a poner más foco en recopilar mediciones de esos cambios, sabiendo que hay otros en los que, bueno, pues igual hay actuaciones más puntuales y que quizás eso no suponga una carga de trabajo excesiva en estos momentos, ¿no? Entonces, el manejo de la herramienta de evaluación yo creo que es bueno que ahora lo hagáis acompasadamente a lo que sería el propio manejo de la estrategia, que eso es lo fundamental. Yo creo que esta información que os compartimos es muy buena y muy útil para hacer esa focalización y esa revisión. Perfecto. Bueno, pues igual, si no hay nada más, igual seguimos ya. Oye, Diego, Sí, dime. es que no encuentro, no sé por qué, Ah. no levantar la mano. Vale. Obviamente está aquí, pero Ahí sí. Muy sin bien. más, que yo también felicitaros porque a mí, bueno, también por la paciencia, por el trabajo y por la paciencia, porque andábamos ahí con un montón de cosas y lo hemos hecho en el último día, en el último plazo, pero bueno. Yo te comentábamos cuando volcábamos la información, aparte de que el modelo evaluador nos parecía muy avanzado para lo que nuestra parte de PTS teníamos, de la forma que teníamos organizada, nos parecía, a veces pues eso, es verdad que hay una parte que nos ha servido para motivar a estructurar nuestra propia parte de PTS, pero a veces iba tan lejos que yo buscar un poco ese equilibrio entre la motivación y la ayuda que nos suponía para estructurar lo nuestro y la desmotivación un poco de, bueno, esto se nos queda demasiado lejos, ¿no? Pero bueno, en la parte que me parece importante lo que comentas de que a veces para nosotros eran demasiado muy parecidos muchos y se nos hacía difícil diferenciar un cambio de otro, pero bueno, nos ha servido como facilitación también para estructurar nuestra parte y yo creo que nos puede servir para eso. Y luego en la parte que comentabas también como frenos, a mí me parece un freno importante el tema de que la adhesión tampoco lleva luego a ningún compromiso específico, porque nos podemos adherir, pero luego un poco a qué nos va a obligar, me parecería también importante mirarlo un poco. ¿Qué recasco, Chiver? Vale. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, pasamos a la parte de lo que serían los resultados del proceso. Vale, bueno, ¿qué tenemos? Ahora lo que vamos a ver son las fichas de los 16 cambios. Bueno, son igual en algún momento, no sé hasta qué momento ya, nos cansaremos todos o todas. Yo creo que, bueno, al principio intentaré definir bastante bien lo que ha sido cada una de estas fichas de seguimiento. Aquí tenemos en una diapositiva, un resumen, lo que realmente en el documento completo pues, pueden suponer pues, 8 o 10 páginas de recogida de información y de valoración. Pero bueno, aquí lo hemos intentado sintetizar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hemos recogido? Bueno, primero, yo creo que siguiendo las pautas de lo que ha sido nuestro planteamiento. Primero, ¿qué se mide en cada cambio? ¿Vale? El objeto fundamental del cambio y los ítems son las preguntas que nos van a servir para medirlo. Realmente intentar concretar ese universo de medición. Oye, ¿qué queremos medir? ¿En qué fechas y qué elementos concretos estamos midiendo? ¿Vale? Luego, la segundo nivel. ¿Hay información o no hay información? ¿Vale? No siempre nos hemos encontrado información sobre esto, pero bueno, sobre cada uno de estos cambios. Entonces hay 3 niveles. Veréis que hemos puesto rojo, que es información baja, amarillo medio y verde, que es información nivel alto. ¿Vale? Importante aquí, yo creo que Marlene lo ha empezado a comentar, es que no os hemos pedido, o no sé si a futuro se planteará que todas las entidades tengan que participar en todos los cambios, ¿vale? Entonces eso quizás es algo que tampoco estaba determinado. Lo que hicimos aquí fue un pequeño cuadro donde intentamos determinar qué cambios estaban más relacionados con qué entidades, porque no tenéis el mismo perfil. Algunas sois administraciones, otras sois ONGDs, otras son pues, centros educativos. Entonces, había diferentes perfiles. Entonces, sí que determinamos que es cierto que a nivel institucional de entidades sería ideal que participaseis en todas. Es verdad que pusimos y además hay alguna como el eje 4, ¿no? Que es puramente de instituciones, pero nos parecía que por vuestro papel en este impulso de la EPTS tendréis que estar en todas, con lo cual es verdad que hemos intentado pasar por todas, pero sí que el resto de la gente es centrado sobre todo en el eje 2 y 3 y sobre todo con lo que son realmente la parte de las prácticas y el trabajo
con colectivos y personas. Entonces, sobre todo hemos focalizado ahí con esa visión de buenas prácticas. Luego, los resultados, ¿vale? Aquí lo que hemos medido, de alguna manera también con una especie de control de colores, si realmente se han obtenido o se ha desarrollado a un nivel alto, medio, bajo, con rojo, amarillo y verde si es alto, pero realmente si se han cumplido con los ítems que se planteaban en ese cambio, realmente con los objetivos que se estaban planteando. Es lo que luego veremos en la parte más que hemos denominado, o sea, análisis más cualitativo, más de evidencias por nuestra parte, no tanto de los indicadores de los datos. Y luego lo que hemos hecho es, el último punto, construir estos indicadores. Algunos ya existían, otros han sido nuevos, para intentar definir, para cada uno de los cambios, hemos intentado que hubiese 2 indicadores. Es verdad que a veces pues no lo hemos podido dejar en 2 y hemos puesto bastantes más, como veréis. Pero bueno, a futuro sí que la idea era poder tener un equilibrio y tener como un mapa de 32 indicadores que midiese los 16 cambios, ¿vale? Pero bueno, no siempre lo hemos podido hacer y habría que hacer un proceso posterior, lógicamente, de ajuste de esto. Como nota metodológica, bueno, tener en cuenta que esto es una primera aproximación, sin duda, ¿no? Vale, está la cuestión de cómo están realmente estos cambios. Se ha recogido con los tiempos y con la información que teníamos, con lo cual, pues bueno, yo creo que a futuro lo que decíamos, es necesario poder seguir trabajando en esto para estandarizar y hacer sólido de alguna manera este proceso, este sistema de indicadores. Entonces vamos a ir viendo los cambios, o sea, por ejes. El primer eje, cambios en la concepción de la EPTS. ¿Vale? Aquí tenemos los primeros 4. Bueno, lo fundamental aquí será en qué medidas han trabajado los enfoques político-pedagógicos, de derechos y local global, las planificaciones, por eso era importante, es qué miramos y en dónde lo miramos, ¿no? Miramos estos enfoques, donde en las planificaciones de EPTS de las organizaciones, fundamentalmente las administraciones públicas, y, es decir, los planes, estrategias, ¿vale? Y en la baremación de proyectos de educación, ¿no? Cuando se hace un desarrollo de un ámbito de subvenciones, de concurso, tal, bueno, ¿cuáles son los baremos que ponen? Entonces ya sabemos qué buscamos y dónde lo estamos buscando. Eso fue un poco el primer gran trabajo que tuvimos que desarrollar en todo este proceso. Vale. Entonces, ¿qué estamos midiendo? En este caso, el cambio 1, que la EPTS se caracterice por incorporar enfoques político-pedagógicos coherentes con ABIE, ¿vale? Entonces decíamos, bueno, enfoques político-pedagógicos, lo que nos obligara a descomponer ese enfoque en algunos elementos, algunos indicadores medibles, como era, bueno, se integraba en procesos educativos socioafectivos, críticos, participativos, que ayuden al manejo de abordaje de conflictos. Y lo que decíamos, todo este eje 1 mira planificaciones y baremaciones. Vale. ¿Existe información? Decíamos, sí. Bueno, la mayor parte de instituciones públicas, que es con las que hemos trabajado en este ámbito, nos han aportado información, tienen documentos, tanto siempre tienen una planificación estratégica, un plan de trabajo y demás, con lo cual tenemos información sobre ello y siempre generan órdenes de subvenciones, por ejemplo, con lo cual tienen baremaciones. Se obtiene, y bueno, y teníamos aquí para ver un poco los 4 enfoques que estaban aquí planteados. Tenemos aquí lo que serían los resultados. Ya veis, sí que había bastante diferencia entre unos y otros. Vamos a decir que los que de alguna manera estaban más integrados, sobre todo era la parte crítica ¿no? y la parte de procesos participativos, siempre esos, vamos a decir, esos valores estaban integrados dentro de lo que eran tanto las planificaciones sobre todo y baremaciones, en algún caso más como la participación, el enfoque crítico estaría a nivel medio. Estos estaban más integrados, pero el socioafectivo o el abordaje de conflictos como tal, aunque se consideraban de una manera más a nivel de trabajo cotidiano, vamos a decir, sí, se tenían en consideración y así me lo hacéis ver, luego no tenían un reflejo como tal tan concreto en las planificaciones ni en las baremaciones, sobre todo el del socioafectivo, ¿no? Entonces, bueno, veíamos un poco ese trabajo. Entonces, tenemos este cuadro que serían los resultados que hemos trabajado con la documentación que hemos y las entrevistas que hemos hecho. Lo que recogíamos luego, para que veáis la ficha, tiene un ejemplo. En el documento Word tenéis muchísimos ejemplos vuestros para que podáis echar un vistazo y metíamos aquí, pues, en este caso, el plan director, en este caso es del Ayuntamiento de Donosti. En el plan director nos comprometemos a impulsar una EPTS generadora de pensamiento crítico y que promueva personas conscientes, empoderadas, responsables. Vale.
Bueno, con lo cual aquí teníamos la justificación, de alguna manera. Y luego los indicadores. ¿Vale? En este caso no me he metido los datos, luego veremos al final en aquellos que hemos conseguido obtener algún dato. Y aquí diríamos que seleccionamos 3 indicadores. Porcentaje de integración de los 4 enfoques, estos que tenemos aquí, ¿vale? En los documentos de planificación. ¿Están integrados o no? Luego la integración de este mismo criterios en lo que sería la baremación. Y luego el peso de estos 4 enfoques, o sea, de estos 4 enfoques en los criterios de baremación. Cuando hay una baremación de 100%, ¿cuánto suponen estos criterios? ¿Vale? Veremos que esos, por ejemplo, tenemos datos a día de hoy de lo que hemos recogido. Luego, el cambio 2. Bueno, no sé, la verdad, sinceramente, no sé si a este ritmo podremos acabar en la hora, pero bueno, intentaré acelerar un poquito. En este caso, miradas etnocéntricas, heteronormativas y antropocéntricas, ¿vale? Estos 3 conceptos, de alguna manera, surgieron de lo que era la definición del cambio, que hablaba de procedencia, cultura, clase, género, creencia. Es decir, este cambio hablaba de esa mirada. Entonces, lo agrupamos para hacerlo más práctico en estos 3 grandes bloques. ¿Vale? Y aquí vemos que información está a nivel, bueno, amarillo a nivel medio, porque no siempre, ¿no?, hemos podido recoger esta información. En algunos casos, por ejemplo, ¿no?, que me parece interesante el tema de perspectiva de género y diversidad, ¿no?, ese ámbito, aunque desde esa parte de igualdad entre hombres y mujeres sí se recogía de manera habitual, por ejemplo, lo teníais prácticamente lo tenéis todas las administraciones, cuestiones de otros elementos de diversidad, LGTBI y demás, no eran tan habituales o aparecían bastante menos en lo que era la documentación y las baremaciones. De ahí que, bueno, en algunos casos pues eso no aparecía. Eso luego ha tenido efecto también aquí a la hora del cumplimiento de heteronormatividad. Como vemos, está en medio, pues porque ese otro ámbito, ¿no?, más allá de lo que es igualdad de hombres y mujeres, pues no aparecía recogido. Y en este caso ya vemos también, hemos puesto un ejemplo, en este caso del Ayuntamiento de Gasteiz, se estructura su plan director en una serie de líneas directrices y la cuarta habla de pues, contribuir a combatir discursos prejuiciados sobre la inmigración, informando sobre los países de origen y los movimientos migratorios y sus causas. Como veis, aquí nos encontramos con los mismos indicadores, en este caso con unos enfoques diferentes, que en este caso serían el de heteronormatividad, antropocéntricos y etnocéntricos. Vale. Entonces, lo mismo, porcentaje de integración, que tenga estas 3 miradas en la planificación, en la baremación y lo que supone esto en la baremación. Cambio 3. Ya veis que, bueno, cada eje tiene como sus propios planteamientos, ¿no? O sea, son bastante similares. En este caso sería el enfoque de derechos, así como el enfoque local global, ¿vale? Que sean elementos nucleares de la EPTS. Aquí, bueno, ya vemos de alguna manera que ese enfoque de derechos, universalidad, igualdad, no discriminación o el enfoque local global son los elementos clave que medíamos. En este caso también os diré que la información que hemos recogido, o sea, era suficiente, teníamos información en planes y en baremaciones para poder analizar. Ya veis aquí un poco cómo está la situación a nivel de baremaciones. Ambos enfoques estaban integrados y el enfoque de derechos y las planificaciones, pues bueno, veíamos que quizás tenía una cierta carencia, no siempre aparecía como tal. Y luego aquí incorporamos un elemento nuevo que habrá que ver a futuro si se marca. Estaba como tal en el propio cambio definido en el documento ABIAN. ¿Cuáles serán, sujetos individuales y colectivos con los que se trabajan estos enfoques? Realmente si venían definidos o no venían definidos. Ya vemos que aquí no, habitualmente el local global no aparecía y el enfoque de derechos solo en algunas ocasiones, con lo cual pues, veríamos ya a futuro si este ámbito pues, merece la pena o nos quedaríamos únicamente con esos 2 ejemplos. Luego, aquí teníamos una baremación de la Diputación Foral de Vizcaya, como ejemplo, los 2 puntos que da por enfoque basado en derechos, si hay algún análisis de derechos ante los derechos vulnerados, de titulares de esos derechos, ¿no?, en una de sus áreas de líneas de subvenciones. Y de nuevo, pues aquí vemos que el modelo es el mismo, el porcentaje de integración en planificación, baremaciones y el peso de la baremación. Y luego, para acabar este eje, el cambio 4, que es verdad que si os acordáis, cambia bastante. No habla del enfoque ya, de la integración de esos enfoques en planificación y baremaciones, sino que habla de cultura de aprendizaje. ¿Cómo estructuramos estos procesos? Realmente lo que estamos hablando aquí es de las herramientas de seguimiento, evaluación y aprendizaje, ¿no? Por lo cual, aquí lo que estaríamos midiendo, como vemos, son, pues realmente si hay pues, memorias, anuales de actividad, evaluaciones, espacios para compartir
aprendizajes, socialización de los logros, ¿vale? De alguna manera, como veíamos aquí, esto es la forma en la que operativizamos este cambio. Es decir, bueno, entonces, ¿qué podemos medir aquí? Aquí de nuevo hemos tenido información suficiente. A la hora de recoger, nos habéis informado de, bueno, hasta qué punto tenéis procesos de evaluación o no los tenéis. O sea, pero sabíais, ¿no? Teníais información para poder comentar. Tenemos aquí un poco ya vemos que a nivel de memorias prácticamente se recogen, ¿no? O te hacéis memorias anuales de la actividad, todas las administraciones. Evaluaciones a un nivel medio, no es tan habitual que aparezcan este tipo de procesos más evaluativos, tanto de las planificaciones como de los proyectos concretos. Luego, espacios para compartir, sí que, bueno, nos comentáis que sí que hay espacios de trabajo conjunto a nivel de coordinación con los que en los que soléis trabajar. Quizás no tanto para la incorporación de esos aprendizajes, es más, no es tan habitual, y socialización de los logros que poníamos a nivel medio. Ya vemos aquí en los indicadores, porcentaje de proyectos de PTS con evaluación externa, porcentaje de presupuesto, ¿no? Que también era un elemento importante, el gasto que se genera en evaluación, y el número de espacios para poder compartir lo que eran los avances o los propios datos de las evaluaciones. Vale. Luego el eje 2. Ya no hablamos de las planificaciones y las baremaciones, sino hablamos de las prácticas, ¿no? ¿En qué medida se han trasladado los enfoques anteriores a las prácticas? ¿Vale? Entonces, realmente, a nivel de enfoques nos encontramos con los mismos. La mirada local, el enfoque de derechos, o puede ser el cambio 5, ¿no? Como veis. Aquí realmente, bueno, era como dos grandes elementos aquí que queríamos medir aquí. Prácticas educativas sean actuaciones locales con mirada global y actuaciones globales con desarrollos locales. Aquí sí que ha habido, ¿no? Esta doble mirada ha trasladado unas diferencias importantes que vemos, ¿no? Aquí en los datos. Como veis, a nivel de iniciativas locales con mirada global, pues bueno, el nivel puede estar, pues en algunos casos alto o en otros medio o bajo, pero sin embargo a nivel de desarrollo, actuaciones globales con desarrollos locales, pues o no teníamos información o el nivel era más bien bajo, ¿no? Ya veis aquí que lo que hacemos es integrar todas las miradas, todos los enfoques para ver si se han desarrollado iniciativas desde ese ámbito. Quizás, como comentamos, no sé si a futuro listados tan extensos como estos, tan complejos, pues ya los hemos utilizado, se han chequeado, pues bueno, habrá que ver en algunos casos si no hay información o es compleja, pues a futuro poder ajustarlos. Esto hemos hecho un poco en las plantillas finales, poderlo ajustar. Aquí un ejemplo de MobilTIC, de Crea Salud, de proyecto de colaboración con Ubicua y Farmamundi, para trabajar en centros FP de Euskadi, tanto con esos centros como con asociaciones nicaragüenses sobre las dificultades en el acceso a la salud para poblaciones vulnerables en Nicaragua. Indicadores, porcentaje de proyectos de PTS de tu organización desarrollados en la CAE y fuera de la CAE, porcentaje de proyectos de PTS locales con mirada global y porcentaje de proyectos globales con desarrollo local, para tener esa doble visión que estamos viendo aquí, ¿no? Que realmente, bueno, la global pues tiene dificultades o al menos no hemos recogido demasiada información y no se desarrolla tampoco. Luego, el cambio 6 estaba vinculado sobre un elemento que es la interrelación entre la EPTS y la cooperación, ¿no? Si realmente tiene el mismo objeto y las mismas temáticas, ¿vale? Entonces, bueno, el ámbito de cooperación, que normalmente suele ser inicial, si luego realmente tiene vinculación con el ámbito de EPTS más de sensibilización. Aquí, ¿qué ítems se planteaban? Realmente, si compartían foco y temática, comparten agenda, agentes, la parte de coordinación, la parte de aprendizajes mutuos. Tenemos información y aquí vemos un poco los resultados. Vemos que a nivel general la vinculación EPTS y cooperación, bueno, tenemos un grado de relación alta. Es decir, sí que nos trasladabais que es un elemento que consideráis habitualmente. Es decir, que cuando se entra en EPTS es porque ya se han desarrollado, bueno, proyectos en esos países habitualmente o con esa temática, ¿vale? Habitualmente para poder trabajar en ese ámbito de sensibilización una vez que ya se ha conocido más ese tema. No siempre es así, hay algunos casos que se entran en EPTS sin tener un desarrollo anterior en cooperación, pero la mayoría sí. Y esto a veces llega incluso a, ¿no? Como vemos aquí un ejemplo de la Diputación de Álava, a convocatorias donde, bueno, se traslada que en los proyectos EPTS se incluye un criterio de baremación para fomentar la conexión entre cooperación y EPTS, ¿no? Tenemos ahí ese dato. No solo es de Álava, yo creo que hay otros
otras entidades que también me lo habéis trasladado y está en el documento completo. Indicadores, porcentaje de proyectos de PTS que tienen relación directa, ¿vale? Con el trabajo de cooperación y porcentaje del presupuesto, en este caso proyectos y presupuesto con ese mismo, que haya relación entre ambos. Luego, que desarrollen un análisis, prácticas de PTS que desarrollen un análisis crítico para la búsqueda de alternativas, de alternativas de ciudadanía global. En este caso, pues bueno, es que es un planteamiento también de nuevo de enfoque, en base a ese enfoque y a las prácticas que se han desarrollado. Se han planteado que prácticas, pues bueno, los ítems que analizamos, pues que sirvan para la toma de conciencia, fomentar el desarrollo de capacidades de análisis crítico, los enfoques que hemos planteado, prácticas que desarrollen enfoques político-pedagógicos, críticos, participativos. Ya veis un poco los elementos anteriores. En este caso también yo creo que es bastante completo y habrá que ver a futuro realmente si se puede ajustar. Tenemos información. Ya veis que este es un planteamiento en el bloque 7 donde nos habéis trasladado que realmente funciona bien, que las prácticas que se hacen tienen integrados estos enfoques. Y aquí en este caso, pues bueno, una de Euskal Fondoa, que se realiza un importante trabajo de toma de conciencia con representantes políticos, ¿no? Especialmente con el tema de Sáhara, ¿no? Y ahí nos trabaja un poco todo el planteamiento de las diferentes herramientas que se utilizan de boletines y de otros trabajos para hacer ese trabajo de sensibilización y toma de conciencia. Bueno, y aquí estaríamos hablando del porcentaje de proyectos que cuentan con ese enfoque crítico. Vale. En el cambio 8, que las prácticas EPTS fomenten la actuación e implicación de las personas y colectivos en la puesta en marcha de alternativas sostenibles, solidarias, equitativas. ¿Vale? Ya veis aquí, fundamentalmente, lo que medíamos era que estas prácticas ayuden a las personas y a los colectivos a sus capacidades para la acción y la realización de prácticas que lleven a personas y colectivos a conectar con movimientos para continuar actuando incluso una vez finalizado el proyecto. Aquí, bueno, la información es, bueno, ya veis, la mitad de las organizaciones consultadas aportaron información y, sin embargo, buena parte de estos proyectos ya lo son mencionados en el cambio 7. Ya vemos, ¿no? Aquí empiezan las interrelaciones, ¿no? El 7 y el 8 parece que comparten bastante de estas, al menos de los ejemplos, ¿no? Igual vistos desde otra perspectiva. Y aquí veíamos, ¿no? Aparece a nivel medio tanto el desarrollo de las capacidades de acción como lo que sería la continuidad o la integración en movimientos sociales para continuar trabajando. En este caso, ejemplo de Jesuitas de Durango, tenemos definido el perfil de salida del alumnado y alumna, donde apuntamos competencias dirigidas a nuestro alumnado pues, que incidan en ese entorno. Se pretende a un alumno o alumna que conoce y entiende el entorno natural y social en el que vive, del que se siente miembro y que por tanto actúa de una forma responsable y activa a favor de ese mundo. Aquí en estos indicadores que tenemos aparecerían el porcentaje de proyectos que integra, bueno, lo que sería el primer ítem, luego las conexiones para seguir trabajando en movimientos para fomentar la acción de personas críticas y el porcentaje de PTS que proponen acciones concretas individuales o colectivas, bueno, que sería un poco relacionado con el cambio 7. Luego el eje 3. El eje 3 hablamos de los cambios en personas y colectivos. De alguna manera ya no hablamos de las prácticas, sino de lo que ha generado estas prácticas, ¿no? En qué medida se han potenciado habilidades, la proactividad y la coordinación de las personas y colectivos. Bueno, aquí tenemos los dos primeros cambios, bueno, el 9 y el 10. El 9 que habla sobre personas y colectivos desarrollan actitudes, habilidades, capacidades. Ya veis de nuevo aquí, pues bueno, todos los elementos. Realmente estamos analizando si se han generado cambios, ¿no? En esos grupos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Que pueden ser la ciudadanía en general, que pueden ser las propias, nuestro público objetivo específico, como puede ser en este caso, hemos dicho, las concejalías o de los ayuntamientos, como es el caso de Euskal Fondoa, con temas de Sáhara, pues bueno, hay elementos o públicos concretos de cada una de vuestras actividades. En este caso, la información que tenemos ha sido a nivel medio, ya que no siempre hemos podido recoger datos sobre esto, nuevamente pues porque bueno, no se han desarrollado evaluaciones en este sentido. En algunos casos no se tiene información sobre ello. Luego vemos aquí pues, los diferentes resultados que aparecen, la toma de conciencia planteamos a nivel alto, la identificación de impactos sociales locales a nivel alto. Bueno, vemos un poco la tabla.
Y aquí me quedaré un poco con el tema de los indicadores, que me parecía lo más significativo. Por esos dos bloques, ¿no? De alguna manera. Es la primera vez que tenemos una información sobre el público destinatario, ¿no? Porcentaje de público destinatario que ha adquirido esos conocimientos. Como veremos luego, esto solo lo vamos a poder recoger si una vez que hacemos esos programas hacemos procesos de evaluación de los mismos para conocer el impacto que ha generado al menos en las personas participantes, pero no solo tenemos de público destinatario, también tenemos indicadores a nivel de sociedad vasca. Aquí planteamos pues, diferentes fuentes, como veis, ¿no? Ikuspegi, que tiene algunos, ¿no? Nos permite ir viendo el índice de tolerancia, el índice de inclusión, el índice de apertura a la diversidad, ¿no? A través de Ikuspegi, pudiendo ver, ya sabemos que el impacto de Avian, pues bueno, pero no es quien genera esos cambios, pero sí va a contribuir y poder ver si algo está cambiando en estos índices. Y luego planteamos desde Eurobarómetro también, ¿no? Trabajando con la propia agencia, pues algunos planteamientos que se están trabajando y donde podrían ser interesante integrar algunos de estos, ¿no? Como el porcentaje de ciudadanía que comprende y es consciente de su papel para abordar retos globales, o el porcentaje de ciudadanía que apoya la cooperación al desarrollo sostenible. Son indicadores que bueno, nos podrían ser útiles para medir este apartado. En el caso del 10, que bueno, lo vamos a pasar y sería un poco, bueno, en este caso, similar en cuanto al planteamiento, ¿no? de que las personas asuman su protagonismo para actuar individual y colectivamente en la generación de alternativas, ¿no? A las causas de las desigualdades, sean capaces de implicar y movilizar a la sociedad. En este caso, a ver, tiene mucha relación con el cambio 8, solo hemos tenido que ajustar también a futuro las nuevas fichas, ya que se puede recoger la información de una manera compartida y ya veis aquí de nuevo un poco ese planteamiento de indicadores también similar, ¿no? Público destinatario que se ha movilizado y luego también datos, ya veis estos de Eurobarómetro o de prospección sociológica, el Observatorio de la Juventud, ¿no? Que participan en acciones de voluntariado, que participan en acciones políticas y sociales, que participa activamente en el abordaje de desafíos globales. Bueno, ya veis que hay indicadores que encajan bastante bien en nuestras necesidades. Bueno, por ir acelerando. El cambio 11, que las personas y colectivos articulen iniciativas y alianzas globales con objetivos comunes, ¿vale? Un poco en este planteamiento, sobre todo aquí teníamos pues, los diferentes públicos con los que poder trabajar, tanto el público externo, ¿vale? En este caso, que sería la ciudadanía o los participantes en nuestras acciones, y de aquí se señalaría un poco el desarrollo de actuaciones en el público interno, ¿no? En las propias personas de las organizaciones. Este cambio 11, lo que de alguna manera nos interesa ver también es, bueno, hasta qué punto las propias personas que trabajan en las ONGs, en las entidades o las administraciones, bueno, van integrando también estos contenidos, ¿no? No solo desde nuestros públicos objetivos. Entonces, bueno, interesante poder trabajarlo. Y otro ámbito también que se trabaja aquí es la participación de las propias entidades que participáis en redes o espacios de coordinación, ¿no? Ya veíamos un poco que luego veremos el dato, pues que no sé si hay, pues de lo que nos habéis trasladado, aparecían como 15, 20 alianzas, espacios de trabajo compartido en el que se está trabajando estas alianzas, ¿no? Con estos objetivos comunes. Entonces, interesante para poder recogerlo. Y ya por último, para acabar el cambio 3, el cambio 12. Cambio 12 que de nuevo habla de procesos de aprendizaje. Se relaciona con el cambio 4 de una manera importante, ¿no? Que hablaba del proceso, ya no tanto, vamos a decir que este habla más de las propias prácticas, de los propios programas, y el cambio 4 habla de lo que son las planificaciones. Pero en principio, como veréis, el planteamiento es el mismo. En este caso, medir si hay evaluaciones, si hay aprendizajes, si hay voluntad de incorporar esos aprendizajes, bueno, si finalmente se incorporan. Bueno, aquí tenemos también algunos ejemplos de Alboan o de KCD, ¿no? Y los indicadores, bueno, qué proyectos cuenta con un informe de evaluación y bueno, qué tiempo se ha dedicado y qué porcentaje, qué presupuesto se ha dedicado a esto. Y luego el cambio 4. El eje 4 sería cambios en las instituciones públicas. Y aquí hablaríamos sobre todo de elementos vinculados con la coherencia de políticas públicas y con los ODS, ¿no? Ver hasta qué punto se han integrado, se ha avanzado en estos ámbitos. El 13, 14, 15 estaría vinculado, vamos a decir, con la coherencia a 3 niveles. El primero, las prácticas de actuaciones cotidianas, ¿no?
esto nos costó a veces también definirlo, no existía ninguna definición en Avian qué son prácticas cotidianas o cómo poder trabajar en esto, y desarrollamos un listado que habrá que chequearlo, validarlo. Hablábamos de compra pública verde, de sistemas de gestión ambiental, de contratación de empresas de economía social y solidaria, de plan de gestión de equidad, uso no sexista del lenguaje, plan de inclusión, herramienta para la gestión y transformación de conflictos. Y aquí nos encontramos con que no teníamos información realmente. Lógico, bueno, son unos elementos que, bueno, yo creo que, o unos ámbitos que habría que chequear seguramente con más personas de las propias entidades y administraciones para poder conocer si existen, cómo funcionan, demás. Con lo cual recibimos una información yo creo que muy parcial, ¿no? con este trabajo. Ya vemos aquí que prácticamente muchos de ellos no tenemos demasiada información. Y aquí, por ejemplo, en este caso el ejemplo del Ayuntamiento de Bilbao, que está adherido al programa de compra y contratación pública verde del País Vasco de 2020, ¿no? Y también pertenecen a ciudades por el comercio justo, y uno de los requisitos es hacia el interior de la propia institución. Una declaración por pleno, y existía un determinado número de contratos mayores y menores con cláusulas de comercio justo, ¿no? Cómo integrar el aumento de las cláusulas en las licitaciones. Aquí estaríamos hablando de porcentaje de instituciones que tienen desarrollados estas herramientas, ¿no? Que las tienen integradas, y porcentaje de licitaciones perdón, que incluyen cláusulas de compra pública verde, comercio justo, lo que fuera. Luego tendríamos la coherencia, en este caso, en cada institución, ¿no? La coherencia horizontal. Realmente, ¿hasta qué punto, ¿no? Las diferentes entidades, bueno, departamentos, áreas de la entidad comparten, ¿no? estos enfoques? Y aquí, pues bueno, se analizaban también una serie de ítems sobre si cumplían el rol educativo, si existe consolidación de la EPTS como política pública de la institución, si tienen estructuras de coordinación donde se comparte. Entonces, un poco el planteamiento era ver si, viendo estos análisis, realmente había un nivel de coherencia horizontal alto, medio, bajo. Ya vemos un poco la información era media, y en cuanto al desarrollo, pues yo creo que también pues medio, bajo, vamos a decir. No es un elemento que esté integrado dentro de las instituciones a la hora de compartir entre las áreas el trabajo que se está desarrollando. Indicadores. Porcentaje de departamentos de la propia organización que hacen un trabajo compartido, el presupuesto de proyectos compartidos o proyectos que se desarrollan en porcentaje en colaboración o alianza con otros servicios de la institución. Y luego el cambio 15, que es el único que no ha tenido ficha, ¿vale? En este caso hablamos de la coherencia entre las instituciones públicas, ¿no? Entre las que trabajáis en el ámbito de la cooperación, los participantes fundamentalmente en este. ¿Qué hicimos aquí? Lógicamente entendíamos que el cambio 15 no era necesario completarlo, puesto que su valoración venía dado del resto de cambios. Ya vemos aquí, ¿no? Que hablamos de que sobre todo el cambio, el 1, el 2 y en menor medida el 4, el eje 4 serían los que más aportarían, pero sobre todo el eje 1 y el 2. Y aquí hemos ido recogiendo toda la información. ¿Qué hacemos aquí? Lo que hemos hecho es una especie de valoración media de hasta qué punto compartís los mismos enfoques. En el cambio 1 se comparte este enfoque político-pedagógico, el de miradas etnocéntricas. Entonces, vemos un poco la valoración. La idea sería aquí, con todos estos datos, sacar un índice de coherencia horizontal con toda esta información, ir viendo cómo, de alguna manera, paso a paso, pues estos que están en amarillo o en rojo o tal, van pasando hacia verde para el cumplimiento de que realmente este cambio 15 estuviesen alineados todas las entidades con los mismos planteamientos. Y luego el 16, que habla de que se contribuya a la concreción de la agenda de las ODS en Euskadi con enfoque de derechos humanos. Aquí, ¿qué medíamos fundamentalmente? Bueno, yo creo que estas dos líneas, que estuviese, ¿no? Que en las planificaciones, en el planteamiento de trabajo de las administraciones, estuviese la presencia de la agenda de ODS, y luego si esa presencia incluía un enfoque de derechos humanos. Vemos que sí que está, cada vez más, ¿no? O sea, se están desarrollando, se están integrando esa agenda 2030, esa agenda de ODS está integrada, pero no siempre se consigue que el enfoque de derechos humanos esté presente en estos planteamientos. Y aquí, pues bueno, tenéis dos ejemplos de la Diputación Foral de Álava del documento SCUTIC, y luego de Euskal Fondoa también en el plan estratégico, como aparecía en una de sus líneas directrices. Vale.
Entonces, bueno, si os parece, nos quedaría unos 15 minutos ya para terminar. Me queda una pequeña parte al final, pues por poder compartir esa valoración de los checklists, de lo que os ha parecido el proceso de recogida, la propia estructura de fichas, los resultados. Y creo que Noemí tenemos, ¿no? Has pedido la palabra. Sí. Perfecto. Sí, quería, bueno, agradecer el trabajo porque visualizarlo así sistematizado, pues la verdad es que ayuda mucho y es muy sintético. Tengo una duda hay varios indicadores. Ahora justo acabas de mencionar uno ahora al final, ¿no? Con el porcentaje de integración de la agenda ODS con enfoque de derechos humanos en los documentos de planificación. Bueno, están sobre todo en las partes que se analizan las planificaciones, ¿vale? Y los otros están en el cambio 1, con el tema del porcentaje de integración de los 4 enfoques político-pedagógicos y demás. Que tengo duda cómo estamos midiendo eso. O sea, digo, si lo que lo estamos midiendo es el conjunto de las instituciones, puedo entender si en la planificación de cada una de las entidades que formamos parte de ABIAN se está integrando el enfoque político-pedagógico, y entonces lo del total de entidades, cuántas lo están integrando y saco el porcentaje. Pero si ese indicador lo aplico a mi entidad, el porcentaje de integración de los enfoques políticos pedagógicos en los documentos de planificación de Lankidecha, ¿cómo mido ese porcentaje de integración? ¿O ese indicador es para mirar el conjunto? O sea, si es para mirar el conjunto, creo entender que podría ser, pero si es para mirar el individual, no sé cómo mido que mi planificación, qué porcentaje de integración tiene de cada uno de esos elementos. El planteamiento, bueno, el porcentaje de integración antes se llamaba porcentaje, antes hablamos de hace 2 días o un día, el porcentaje de instituciones que lo integran. Es decir, Vale. estoy en el modelo 1 que has planteado, no tanto el otro, que es cierto que también llegué a plantearme esa cuestión de cómo, no tanto que instituciones, sino de todo lo que hace esta institución, en qué parte lo tiene integrado, que sería bastante más costoso, claro. Sí, por eso, vale. Pero no, estamos hablando de instituciones. Y es lo que está medido, ¿eh? Cuando hablamos de alta tal es porque se ha medido que esas instituciones lo tienen integrado. A día de hoy ese es lo que nos utiliza. Entonces, bueno, ya sé que es complicado hablar ahora de lo que os he contado, que hasta para mí, ¿no? Que he participado o he desarrollado un poco este proyecto, pues estos 16 cambios, todos los indicadores, es como una maraña de información pues muy importante, pero no sé, si a nivel general, no sin entrar en detalles. Sí. Bueno, igual me animo yo. A ver, yo creo que en términos generales este proceso y sobre todo la recogida de información a nosotras nos sirvió como para revisar, para revisar conceptos, para revisar contenidos de la propia estrategia, ¿no? O sea, ya desde que se hizo ha pasado un tiempo. Nosotras también hemos tenido como una progresión, un avance en algunas cuestiones, pues estamos más claras con lo que queremos o con lo que se pretendía o entendíamos que se pretendía con ABIAN. Y entonces, en ese sentido, creemos que ha sido un ejercicio muy interesante para revisarnos nosotras mismas. Desde donde incluso para compartir criterios entre nosotras, porque luego, o sea, una cosa es lo que está escrito y luego en la práctica comentaros, ¿no? Que para mí eso, la posibilidad que ha permitido la posibilidad que diferentes agentes reflexionemos conjuntamente sobre los contenidos de ABIAN y que incluso estemos revisando nuestra práctica, las planificaciones y demás. Pues en ese sentido yo creo que a valorar enormemente y también agradecer, yo también reitero el agradecimiento y las felicitaciones porque me parece que habéis hecho un trabajo bien potente y que creo que nos va a ser de utilidad. Y sobre todo creo que el reto que tenemos, más allá de pensar o que nos abrume esto, que creo que debiéramos huir de sentirnos abrumadas con este documento, porque evidentemente va a medir qué tanto estamos incorporando o no, qué tanto estamos o no. Ojalá sirva para que lo veamos desde otro punto de vista y nos anime y nos motive a intentar avanzar y a tener un progreso en relación a los diferentes cambios
cada uno ubicado o ubicada en aquel que considere o aquellos que considere oportunos, pertinentes, interesantes, pero ojalá que sirva este proceso para motivar y para, ojalá, convertir esa adhesión que no formal, digo, y hago alusión a lo que Chiver hacía antes, un poco mención, que tanto la adhesión conlleva una obligatoriedad de algo, ¿no? Yo, o sea, estoy con ella, pero a la vez digo, ojalá haya un compromiso, ¿no?, de las entidades que, no teniendo esa obligatoriedad, se suman y contribuyen a esto, ¿no? Entonces, es como desde una posición más de responsabilidad y de compromiso, más de que haya un policía detrás diciendo, oye, que no estás cumpliendo, que te falta esto, que te falta lo otro, ¿no? Es básicamente un poco también el espíritu que hay detrás de Avian, ¿no? Gente, personas responsables, comprometidas y que contribuyen a un objetivo común, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí. Gracias, Mónica. Marlene, no sé si habías pedido la palabra antes de iros. Sí. No, de nuevo, eso yo agradezco un montón y creo que los cambios visibilizan muy bien, así como están puestos y así, ¿no?, con los colores y todo eso, nos ayudan a ubicarnos un poco dónde estamos y así. Creo, a mí me da la sensación que reflejan bastante realmente dónde estamos también, o sea, que sabemos cuáles, pues, temas que podríamos ir trabajando, o yo qué sé, todo el eje de cambios 4 era como una cosa novedosa, entonces normal que no haya información ahora, digo, porque vamos a empezar con ello, ¿no? Pero es que sí es verdad que se ha hecho un esfuerzo en apuntar, bueno, pues qué elementos podríamos tener en cuenta y demás, ¿no? Entonces, que en ese sentido yo creo que eso, agradeceros un poco porque yo creo que está visual. Pues hay que ir abordándolo poco a poco, pero bueno, a mí se me ocurría también si no, nosotras podemos hacer luego un trabajo también de algunos elementos que siempre aparecen, porque el enfoque de derechos aparece desde la planificación, la práctica y demás, pues podemos aglutinar esos indicadores, el enfoque local y global también, los elementos de aprendizaje, que es verdad que sí que hay unas líneas fuerza, que eran las líneas de Avian en definitiva, ¿no?, que están ahí reflejadas de alguna manera en las diferentes consideraciones, ¿no? Entonces, que igual ahí reagrupando eso, pues se nos hace más fácil también para medirlo, ¿no? Pero bueno, sería ya luego jugar con algunos de los indicadores y nos parecen interesantes los que están, ¿no? Y luego pensar también, pues yo creo que esto nos sugeriría a algunas de nosotras, pues pensar en, bueno, ¿cómo lo incorporaríamos esto? Pues no sé, si en las baremaciones, en los informes finales, o sea que hay cosas que pueden ser como medio prácticas con las que podemos recoger algunos de los indicadores, ¿no? Y que, bueno, pues ahí nos da unas pistas para seguir o empezar a avanzar con el cómo llegamos a la práctica Avian, ¿no? Entonces, eso, yo agradezco y creo que refleja bastante bien nuestras potencialidades y dónde tenemos que desarrollar más, que para eso está Avian, para desarrollar cosas nuevas. Entonces, sería imposible que las tuviéramos, o sería aburrido, ¿no?, tenerlas todas ya desarrolladas y todo muy bien, porque entonces, ¿para qué nos ponemos una meta a 2030, ¿no? Sin más. Bernardo. Gracias, Marlene. Bueno, a ver, yo lo que quería compartiros es que esta herramienta, al hilo un poco de lo que comentaba Mónica, pensamos que puede tener una utilidad inmediata muy grande para cada una de las entidades, más allá de que sirva también como un termómetro de evaluación de la estrategia. El checklist, todas esas fichas las podéis utilizar a título individual para veros dónde estáis, porque ahora tenemos un mapeo global, pero podéis chequearos dónde estáis cada una según lo que busquéis en Educación para la Transformación Social, y además tenéis la oportunidad, que yo no la dejaría pasar mucho tiempo porque la foto es de ahora, de ver con quiénes os interesaría dialogar, porque igual hay líneas en las que os gustaría desarrollar cosas y resulta que veis que hay otras entidades que ya están avanzando en esa dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que esas dinámicas individuales pueden estar muy fuertemente motivadas por el uso de esta herramienta a título particular y por el aprendizaje conjunto, ¿no? El ir conjuntamente aprovechando esas buenas prácticas. Y yo creo que eso es una cuestión ya de interiorizar o integrar la herramienta en vuestros procesos de gestión de la EPTS. Yo creo que eso sería muy bueno que se planteara, o no sé si en las próximas reuniones de Avian, pero ayudar a que cada entidad lo utilice, porque vemos que es una herramienta realmente fácil en ese sentido de integrar, porque no tenéis a lo mejor que integrarla toda, sino las partes que os interesen en función de lo que busquéis en EPTS, ¿no?
Y creo que eso sería una manera de validar mucho la herramienta y la motivación de seguir trabajando conjuntamente pues, bajo unas directrices comunes, que es lo que la estrategia proporciona. Gracias, Bernardo. Juanma, tienes la palabra. El audio, Juan. ¿Ahora? Ahora. Digo que a fuerza de ser reiterativo, yo quería aportar, bueno, aparte de a la par felicitación y agradecimiento, la parte que tiene de utilidad. Creo que a mí por lo menos me ha servido para concretar algo tan subjetivo, tan abstracto como me parecía la estrategia, y creo que esta batería de indicadores tiene esa doble virtud, ¿no? De saber medir lo que estamos haciendo y tal, pero también de orientarnos un poco, de servirnos de guía a la hora de elaborar nuestras planificaciones, de considerar todos estos ítems. Creo que tiene esa doble utilidad, ¿no? Y en ese sentido me satisface que tengamos una evaluación que encima sea útil, porque hemos hecho muchas evaluaciones que no sé luego qué utilidad suelen tener, ¿no? Y luego el otro punto, esa sería más cara al interior de la organización. Yo creo que cara al conjunto de la estrategia y de los agentes actores, e incluso a la hora de animar a más grupos, tal como decía Bernardo, yo creo que ayudan estos indicadores en la medida que seamos capaces de incorporarlos y de ordenarlos y tal, de animar también a interpretar a otros organismos qué es lo que significa Avian, qué es lo que pretendemos como estrategia en común. Y bueno, como reto no solo animar a otros, sino a los que ya estamos. Y bueno, tú al inicio decías que un 63%, algo así. Yo discrepo un poco. Yo, siendo 16, tenía que estar los 16. O sea, soy bastante más... me hubiese gustado la botella completa, que abras el tapón y salga gas. O sea, creo que es lo que nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? El construir esta batería de indicadores a la hora de interpretar bien la estrategia y bien más allá de servir para medir nuestras propias capacidades. Gracias, Juanma. Pues igual... Yo también. A ver, ¿me oís? Ah, sí. Achiver. Sí. No, un poco en la misma línea. A nosotros nos ha servido para dar estructura, y luego creo que nos puede servir como herramienta de hacia dónde un poco caminar, aunque estés en el camino antes o después, pero sí un poco hacia dónde ir dando los pasos. Y luego me parece también muy bueno el tener esto conjunto y hacer este trabajo conjunto y vernos también todas las instituciones y no instituciones y entidades que formamos parte de Avian hasta ahora, el hacer ese trabajo de forma conjunta, que tú has sido un poco, habéis sido cualitativa un poco el pegamento así para hacer ese trabajo. Me parece que ya solo eso es un valor. Y este overview, ¿no?, que tenemos un poco sobre la situación. Luego, pues luego también estoy con mis miedos de que a veces digo, ya, y la información para poder establecer estos indicadores la vamos a tener, nos va a llevar, cuánto, cómo, pero bueno. Sin más, me parece un valor todo este trabajo y el proceso. Perfecto, Achiver. Pues igual ya para terminar, únicamente un minuto, y os presento el cuadro final de indicadores. A ver. La línea base, bueno, un poco que es ese cuadro. La línea base pretendíamos tener... Ay, siempre me está molestando. Lógicamente, no tenemos la información de todos los indicadores, pero algunos de ellos, como os he comentado, sí tenemos ya algunos datos. Igual lo importante aquí, esa doble línea base, ¿no? La cuantitativa, qué indicadores tenemos, ¿no? Y para eso, pues bueno, tenemos tanto indicadores que nos podéis aportar vosotros, otros que puedan estar en otras entidades como el observatorio y demás a nivel de social, Eurobarómetro.
Y luego el trabajo que hemos hecho a nivel, hemos llamado cualitativo, es la parte de esas entrevistas, recogida de evidencias, documentación y demás, donde tenemos también mucha información. Nos ha servido para colocar esa línea de colores, ¿no? Para ver dónde estamos mejor y dónde tenemos que trabajar más. Aquí, sobre todo, no voy a entrar en el detalle de los datos, pero para que veáis un poco cuál sería el cuadro final de indicadores. Y nos quedaría meter, por cierto, que sí lo tendréis en el documento Word, los indicadores desde la perspectiva de género, ¿vale? Ese tendréis en el cuadro ya este completo. Este no tiene indicadores de género metidos. Aquí que tenemos los cambios en cada uno, bueno, lo que son los indicadores, en algunos con datos, como veis. Luego, la fuente de información. Interesante la fuente, porque al final, cuando empezamos esto, era como, sabemos ahora que buscamos en planes, en baremaciones, sabemos que buscamos en evaluaciones, sabemos que buscamos en programas, ¿vale? Y luego, ¿quién tiene que ser el responsable de la obtención de esa información? Bueno, aquí esto se puede ajustar más también, o que lo podéis ajustar, como ha dicho Marlene antes. Quizás a futuro, igual no todos hay que hablar de todo y habrá que ver en dónde puedo aportar yo más o dónde creo que está mi trabajo. Yo estoy vinculado con estos cambios, igual no con otros. Bueno, entonces, ir trabajando al menos para determinar esto. Vemos aquí, para que veáis, un indicador que hemos metido, lo tenemos ahí porque nos ha parecido interesante, no pertenece a ningún cambio, pero nos parecía el indicador casi general, el indicador madre de todo el proceso era el porcentaje de presupuesto dedicado a EPTS. Al final, bueno, pues el tema económico es importante, no lo vamos a obviar, y la dedicación que se haga a EPTS, pues marcará un poco también el peso que se le está dando. Y aquí hablamos de que la propio portal de cooperación da un dato, ¿no? Que tenemos que el 13,8% aparece del presupuesto dedicado a EPTS del total de cooperación, acción humanitaria, planificación y evaluación. Por lo cual, pues teníamos ese dato. Luego ya veis, aquí hemos empezado a sacar datos. Bueno, en verde están los que hemos tenido información y en rojo los que no hay. Y si hay algo, lo hemos puesto en amarillo. Y ya vemos que empezamos a tener datos. Oye, por poner un ejemplo, integración de los enfoques. Decíamos, hemos hecho una media tal para ese porcentaje de un 62%, 62,5% se han integrado del enfoque político-pedagógico. ¿Vale? Baremación está en menos, únicamente en un 50% de las administraciones que hemos analizado en sus líneas de subvenciones, órdenes de subvenciones, integran estos un 50%. Y el peso que decíamos, ¿no? Un 4,7% del 100% de lo que supondría esa licitación, esa subvención, esa ayuda, el 4,7% está integrado con este principio político-pedagógico. Bueno, ya vemos, aquí existen una serie de datos. En algunos casos, bueno, ya veis que hemos ido poniendo la información, con lo cual lo tendréis para poder ver. Algunos son datos generales sobre los índices de Cuspegui o de otras entidades. Tenéis aquí toda la información. Y luego un cuadro general de la línea base, ¿vale? A nivel cualitativo, para que veáis. Es verdad que esto nos hace ver un poco como que, bueno, el eje 1 es un poco el que tiene un desarrollo mayor y cómo va un poco bajando el desarrollo, el cumplimiento, un poco según vamos viendo, de prácticas. Luego en cambios y personas, que es complejo, no también por lo que supone de medición, pues va bajando. Y como decía antes, en el eje 4, el menos desarrollado, pues este quizás es un poco en el que también habría que hacer un impulso mayor en los próximos años. Y bueno, por acabar ya, esto sería un poco la presentación final. Entonces, no lo sé, ya nos hemos pasado 5 minutos. Yo creo que también habéis hecho una valoración. Tenía una plantilla final para hacer una valoración general del proceso, pero creo que la habéis hecho, con lo cual me parece que no necesitamos. Y yo por mi parte, igual antes de terminar, sí, pues la verdad, sinceramente, agradeceros la valoración totalmente. No, o sea, por un lado, súper satisfechos también de un poco de lo que han sido los resultados por nuestra parte y de que lo entendáis como útil, aprovechable, que os habéis implicado en el proceso y demás, con lo cual para nosotros también es, vamos, súper felices de que esto haya funcionado, de que sea útil y ya os he dicho antes que agradeceros también el tiempo que le habéis dedicado, que no ha sido poco, porque el reto era complicado, sin duda. Bernardo. Sí, bueno, yo unirme a tus palabras, Diego, ¿no? De nuevo, agradecimiento porque sin vuestra participación esto hubiera sido absolutamente imposible y era arduo. Y luego también lanzaros un poco otra idea, ¿no? Y es que ahora que está hecho este primer mapeo y con el trabajo que ha supuesto,
pensamos que se le puede sacar también mucho partido, ya no solo por lo que hemos ya comentado, ¿no? De que sea una guía para la estrategia, para cada una de las entidades en vuestras iniciativas de PTS, sino también para dar visibilidad a lo que se está haciendo, y yo creo que sería muy bueno también el desarrollar algunas acciones de comunicación. Es decir, eso también es una manera de dar reconocimiento a todo este trabajo que se hace en EPTS, y ahora que tenemos datos y que tenemos una herramienta, pues qué mejor, ¿no?